un podcast de Cooperativa. Es ist 10 Uhr Weltzeit. Probablemente esta canción no necesita ser presentada. Heroes, de David Bowie, estaba pensada para ser una pieza instrumental, pero la letra de este tema salió de forma casi natural. A fines de los 70, Bowie estaba viviendo en Berlín Occidental. Allí grabó 3 discos, Low, Heroes y Lodger, la que después sería bautizada como la Trilogía de Berlín. Parece raro, pero el día que Bowie escribió estas letras estaba de malas. Estaba grabando el disco Heroes en los Hansa Studios, a metros del muro de Berlín. En un momento le pidió a sus músicos que se vayan, que lo dejaran solo, y entonces se sentó a fumar junto a la ventana, a mirar a la calle por si encontraba alguna musa que lo inspirara. Entonces, desde esa ventana vio una pareja que se estaba besando junto a los alambres de púa que rodeaban el muro, y escribió esto: yo puedo recordar. De pie junto al muro. Y las armas disparando sobre nuestras cabezas. Y nos besamos como si nada pudiera caer. La canción no tuvo éxito inmediato. En Reino Unido no pasó del número 20 en los rankings, en Estados Unidos ni siquiera figuró en las listas de popularidad, pero más tarde terminó siendo uno de los himnos de la caída del muro de Berlín. Así como en esta hay decenas, sino cientos de canciones que hacen referencia al muro, que constituyeron la banda sonora de ese hito histórico de la caída del muro de Berlín. Pero tanto o más importantes que esas referencias son los movimientos musicales que surgieron desde la propia RDA como forma de manifestar el descontento con la situación política, con la represión en Alemania Oriental. De eso se trata este episodio de Un Solo País. En tanto, en el plano internacional, las noticias son de impacto mundial. Cae el muro de Berlín, estimado el hecho más importante de la década. No han valido para nada las barreras que ha colocado la policía entre la puerta de Brandenburgo y el espacio en el que estamos situados. Había una distancia de 30-40 metros, pero esas barreras han caído. La hora de la unión. Alemania ya no está dividida. La puerta de Brandenburgo va a ser el altar donde se celebre las bodas de las dos Alemanias. La puerta de Brandenburgo es hoy una especie de túnel del tiempo al que se asoman berlineses, otros alemanes. Un solo país. Lecciones de la historia. La reunificación alemana. Una presentación de Fundación Konrad Adenauer y Cooperativa Podcast. Episodio 4. La música del muro. ...1977... En Holiday in the Sun, la banda de punk Sex Pistols declaraba: quiero cruzar el muro de Berlín, yo no comprendo el muro de Berlín.
Una de las características del punk es la rebeldía. Entre los años 70 y los 80 surgió en la antigua RDA un movimiento que desafió al régimen. En la primavera de 1983, Berlín Oriental fue testigo del primer gran festival punk, el más masivo que se realizó en la Alemania del Este. La represión fue dura, hubo disturbios, cientos de detenidos, entre ellos 3 integrantes de la banda que escuchamos, Namenlos. 3 integrantes de esta banda que fueron detenidos, condenados y encarcelados, básicamente porque el punk era visto como una mala influencia de Occidente, como una influencia subversiva. Así fue como la Stasi, la policía secreta del régimen, elaboró un plan para acabar con los punks. Se les prohibió la entrada a la universidad, se les impedía trabajar o incluso se les retiraba el pasaporte. La censura y la represión impedía a los músicos expresarse. Surgieron escenas musicales clandestinas de distintos estilos que van desde el punk al metal, del blues al folk. Todos sus exponentes buscaban sortear la censura, reuniéndose en iglesias, en clubes estudiantiles, aunque siempre bajo la mirada atenta de la Stasi. Todos sabíamos que había un sistema político rígido y nos tuvimos que acostumbrar a eso. Tim Liebert es un músico folk alemán que ha vivido buena parte de su vida en el este de Alemania, y así es como recuerda sus días. Music was a very, very important thing. We had a lot of, I would call it sub-scenes. La música fue muy importante, teníamos lo que llamábamos subescenas, muchas escenas musicales underground, en iglesias, clubes estudiantiles, lugares en que había más libertad. Mucha de la gente en la RDA estaba enfocada en la música. Teníamos mucha censura. Si escribías canciones, tenías que revisar cada canción. Si no te la revisaban, no tenías permitido ir a tocar en lugares públicos. Antes de eso, tenías que tocar ante un jurado. Tenías que llenar un formulario que decía, quiero tocar mi música en público. Después te presentaban ante un jurado que te revisaba tu lista de canciones y te decía si podías tocar o no. Era un sistema muy rígido. En mi caso yo toco música folk y blues. Eran estilos muy populares en la RDA, porque con las viejas canciones folk puedes expresar muchas cosas de distintos niveles, porque hay muchas metáforas y cosas por el estilo. Además, era muy difícil que pudieran censurar viejas canciones, porque eran canciones antiguas, tradicionales. Entonces podías expresar cosas y todos sabían de qué estabas hablando, pero era difícil prohibirlas. Eso nos permitía a quienes tocábamos folk y blues cantar canciones críticas sin ser censurados. And so it was very good for us as folk musicians to sing songs which were kind of critical, but nobody was able to censor us. Este tema es muy conocido, 99 Luftballon, es una canción de 1983, fue, si no el único, el mayor éxito de la banda alemana Nena, tanto en inglés como también en su versión en alemán. 99 Red Balloons, que es el nombre que lleva la canción en inglés, nació cuando el guitarrista de la banda, Carlo Karges, estaba en un concierto de los Rolling Stones y en medio del show se lanzaron globos rojos al aire. Entonces, el guitarrista pensó, ¿qué pasaría si el viento llevara estos globos al lado oriental de Berlín? ¿Pensarían, por ejemplo, en la RDA que esos globos son algo más? ¿Que se trata de un ataque militar, acaso nuclear? Pero si hablamos de canciones que se transformaron en himnos, tenemos que hablar de Wind of Change, de la banda alemana Scorpions, un tema escrito en septiembre del 89, unos meses antes de la caída del muro. Viento de Cambio se transformó en un himno de fama internacional. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. Esta voz que escuchamos es del vocalista histórico de Scorpions y autor de la canción, Klaus Meine. Conversó con Paula Molina para este podcast. Hi, this is Klaus Meine. Hi. Yeah, How are you doing, Paula?
Well, actually, it's back in those days, I think like throughout the year of 89, Pasé todo el año 89 viendo las noticias para ver las manifestaciones en Leipzig, las llamadas manifestaciones de los lunes, donde la gente salía a las calles gritando «Somos el pueblo». Eso ocurría antes del 9 de noviembre, cuando finalmente cayó el muro de Berlín. Así que ya podía sentir que había algo en el aire, pero el día en que el muro cayó, yo estaba con los Scorpions en París. La compañía discográfica nos invitó a cenar esa noche y vimos la caída por televisión. De repente vimos gente bailando en la cima del muro y fue como ¡wow! No podíamos creerlo. Nosotros crecimos en los tiempos de la Guerra Fría, crecimos con el muro de Berlín y en un país dividido, y por tantos años esperamos que algún día en el futuro cayera el muro de Berlín. Pero luego, en noviembre del 89, cuando finalmente sucedió, fue como ¡wow! No podíamos creer lo que veíamos. Fue tan emotivo, se te llenaban los ojos de lágrimas. Fue muy emotivo, aunque lo vimos por televisión desde París. Habríamos deseado tanto pasar esa noche en Berlín con nuestros compatriotas. Fuiste uno de los pocos artistas que cruzaron el telón de acero, que tocaron en la Unión Soviética. ¿Qué recuerdas de esos espectáculos? So what do you remember about those shows? Yeah, well, I mean, since we never had the permission to play east of the Tuvimos Iron permiso para Curtain, tocar al este del telón de acero, pero nunca hicimos un espectáculo en la antigua RDA. Lo intentamos muchas veces y nunca obtuvimos el permiso de la Oficina de Cultura de allá. Así que cuando tuvimos la oportunidad de tocar en la Unión Soviética, después de tantos años de éxito en Occidente, era una oferta muy emocionante. Nos dijeron que tocáramos 5 shows en Leningrado, actual San Petersburgo, y 5 shows en Moscú. Pero antes de llegar a Rusia nos cancelaron los shows en Moscú y nos ofrecieron tocar 10 conciertos en Leningrado. Por supuesto nos decepcionó no poder tocar en Moscú, pero fue una experiencia increíble para nosotros. A lo largo de los 80 nos convertimos en una banda internacional, pero cuando llegamos a Leningrado en abril del 88 y para la primera conferencia de prensa, nos sentíamos mucho como una banda alemana, porque hay una historia entre Alemania y Rusia, y está la historia de la Segunda Guerra Mundial. Así que les dijimos, nuestros padres vinieron con tanques, nosotros venimos con guitarras, traemos amor. Somos una generación completamente nueva que viene de Alemania y les traemos música. Fue una experiencia maravillosa y los rusos nos recibieron con los brazos abiertos. Yeah, it was a beautiful phrase that went about the tanks and the guitars. Es una bonita frase la de los tanques y las guitarras. En esa época los llamaban los héroes de heavy metal, los embajadores del rock. Tenían libertad de movimiento mientras estaban en la Unión Soviética. ¿Cómo fue el día a día? ¿Cómo bajaban del escenario? Teníamos una banda de apoyo llamada Gorky Park y nos hicimos amigos. Ellos nos telonearon en todos esos conciertos en Leningrado. Una noche fuimos con ellos a un club nocturno, que luego supimos estaba controlado por la KGB. Y supimos que había toda una generación de músicos rusos en esos días que eran más políticos. Y para ellos era muy difícil dar un concierto en la Unión Soviética. Por eso existían estos lugares y este Leningrado Rock Club, que estaba controlado y creado por funcionarios de gobierno, para que la KGB pudiera controlar y ver lo que estaba pasando en la subcultura y en la escena del rock and roll clandestino. Fue muy emocionante, vimos tocar a un par de bandas y luego nos subimos al escenario a improvisar con ellos. Recuerdo que sus equipos eran muy pobres y cuando a un guitarrista se le rompieron sus cuerdas, nuestros guitarristas les ofrecieron un nuevo juego de cuerdas. Y fue como, wow, esto es fantástico. Fue una gran experiencia. Era como la Beatlemanía en esos días. Ya éramos muy populares cuando llegamos allá. Nosotros no lo sabíamos, pero conocían todas nuestras canciones porque tenían acceso a la música occidental a través del mercado negro. Andaban por horas y horas en un tren solo para obtener una copia de un cassette de música o rock occidental. Así que conocían todas nuestras canciones y eso fue muy conmovedor. Cuando salíamos del lugar todas las noches, de camino al hotel, quedábamos atrapados dentro de los autos, con cientos de fanáticos que intentaban acercarse y tal vez conseguir una camiseta o una bufanda o cualquier cosa. A veces era tan difícil salir de entre los fans que la KGB venía y nos ayudaba a regresar al hotel.
Durante varios de los episodios de este podcast hemos escuchado de fondo canciones de las bandas más populares de la RDA. Lo que suena es Mont Clamot de la banda Seal. Así como Silly, City, Manfred Krug, entre otros nombres, son bastantes las agrupaciones de rock y pop que brillaron en la RDA bajo las directrices de Amiga, el sello de música popular de la Alemania Oriental. Se estima que esta discográfica produjo al menos unas 30.000 canciones. Muchas de estas bandas utilizaban el lenguaje secundario, subterfugios líricos para criticar al régimen, eludiendo la censura estricta del Estado. Lo que escuchamos, por ejemplo, es Feeling B, una de las bandas que grabó con Amiga, es el primer grupo punk de la RDA, y en ella comenzaron su carrera varios de los integrantes de la famosísima Rammstein. Pero no todo era rock y pop en la antigua RDA. Christoph Schulze es chelista. En los 80, él integró la Orquesta Estatal Sajona de Dresden. En los 80, supo bien de la vigilancia de la Stasi. Hat auch immer eine besondere Stellung gehabt, wie überhaupt in Deutschland. In der DDR gab es ja La música en Alemania siempre ha tenido una posición especial, históricamente, y un país relativamente pequeño como la RDA tenía 19 grandes orquestas, de las que 5 hacían viajes también a países no socialistas, con lo cual el gran anhelo de un músico era entrar a una de estas 5 orquestas para poder en algún momento salir de la RDA. Ahí se vivía bajo un control tremendo por la posibilidad de poder salir del país. Ja, wir waren ja zum Beispiel, also ich war immer in einem Orchester, was auch ins westliche Ausland gefahren ist, und zwar regelmäßig. Formé parte de una orquesta que viajaba regularmente al extranjero, a Estados Unidos, a Asia, Latinoamérica, y era un estatus muy especial ese de poder tener pasaporte y salir del país y fuera del bloque socialista. Permanentemente uno estaba bajo la amenaza de que te quitaran ese estatus. Si eso ocurría, uno no podía hacer preguntas, ni protestar, ni nada. Eso generaba una tensión terrible en las orquestas. En ese tiempo yo vivía en un pueblito chico, donde todo el mundo se conocía. Viajaba 3 o 4 veces al año y cada vez que se acercaba un viaje, se me acercaban vecinos para decirme: ¿será que pronto vas a viajar? Porque 2 personas desconocidas vinieron a hacer preguntas. Querían saber si estabas vendiendo cosas, si estabas ensayando más que antes, si había peleas con la pareja. Eso era para ver si había indicios de una posible huida. Ese era el mayor miedo del Estado, que te quedaras afuera, y hacían todo lo posible por evitarlo. La vivencia que más recuerdo es una que tuve en un viaje de 3 semanas a la Alemania Occidental, 5 días antes de que cayera el muro. El mismo día de la caída del muro, en la mañana, un colega de la orquesta huyó, se despidió de todos y se fue. Desapareció, y en la tarde cayó el muro. Esta historia demuestra cuán sorpresivo fue todo. Diese Maueröffnung so überraschend kam, dass wir eigentlich auch die Mauer schon irgendwann nicht geglaubt haben, dass das wirklich David Hasselhoff es conocidísimo por su participación en la serie estadounidense Guardianes de la Bahía. Estuvo en Chile hace unos años mostrando su faceta de cantante. Bueno, en los 80 él era un ídolo pop en Alemania, a tal punto de que pocos días después de la caída del muro llegó a las ruinas, donde cantó ante miles de personas Looking for Freedom. Klaus, son tantas las imágenes y momentos inolvidables que viviste en Moscú. ¿Conociste a Gorbachev? Yes. I mean, when we played the Moscow Music Peace Festival in '89,
Sí, cuando tocamos en el Festival de Música de Moscú Peace en 1989, fuimos al río Moscova y en él cruzamos Moscú, junto a muchos periodistas de todo el mundo y con todas estas bandas de diferentes nacionalidades, bandas estadounidenses, británicas, había bandas rusas, alemanas y soldados rusos, y era como el mundo entero en un barco hablando el mismo idioma, el de la música. Creo que fue el momento que me inspiró a inscribir Winds of Change, que se convirtió en un himno de la paz y en un símbolo del fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín más adelante. También hice una versión rusa de la canción. La grabé y supongo que la familia Gorbachev debe haber escuchado esa versión, porque nos invitaron al Kremlin en diciembre de 1991, cuando el tema era un éxito en todo el mundo. Creo que el hecho de que un cantante alemán grabara una versión rusa de esa canción y que de alguna manera la inspiración del tema viniera de allí fue una de las razones por las que Gorbachev nos invitó con Scorpions al Kremlin. Fue alrededor del 14 de diciembre de 1991, exactamente 11 días antes de que la Unión Soviética se convirtiera en historia y Gorbachev diera un paso atrás como presidente de la Unión Soviética. Yeah. Do you remember, did he said something to you, or was ¿Recuerdas si like te a dijo conversation? algo o fue una reunión más formal, un hola y nada más? Nothing else. Comenzó muy formal y debo admitir que hasta el último minuto esa tarde pensamos probablemente esta reunión se cancele, pero luego sucedió. Muchos periodistas fueron con nosotros, además de la gente de las compañías discográficas. Pero cuando terminó la parte formal, Gorbachev envió a todos los periodistas y a todo el mundo hacia afuera, pero quiso que la banda se quedara con él. Y entonces nos sentamos en esta mesa larga y él me invitó a sentarme a su lado. Pasamos casi una hora hablando de la glasnost y la perestroika y nosotros le contamos algunas historias de rock and roll. Recuerdo haberle dicho también que cuando yo era un niño en los años 60 y Nikita Khrushchev estaba en el poder, lo vimos en las Naciones Unidas cuando se sacó los zapatos y golpeó la mesa con su zapato y que todos quedamos en shock. Teníamos miedo de que se viniera una guerra y Gorbachev me respondió, pero fue un gesto con rock and roll, ¿no? Mikhail Gorbachev said, "But that was rock and roll, wasn't it?" Well, that's it's a point of view. So you said to me So that what I want to say is it was a very Lo que quiero decir es, fue una reunión muy relajada y Gorbachev tenía una personalidad muy carismática. Más tarde nos reunimos muchas más veces aquí en Alemania e incluso tocamos para su cumpleaños 80 en Londres, en el Royal Albert Hall. Le tocamos Winds of Change con la Orquesta Sinfónica de Londres y tuve la oportunidad de encontrarlo cuando tocamos en Moscú el año pasado. En realidad, el pasado noviembre, en la época en que aquí en Alemania se celebró el aniversario número 30 de la caída del muro de Berlín. Fue muy especial y muy conmovedor para mí reunirme con Mikhail Gorbachev en la Fundación Gorbachev en Moscú por la tarde. Fue muy agradable verlo, fue como encontrarse con viejos amigos. Una leyenda, Sir Elton John escribió una famosísima canción de amor inspirada en el muro. Nikita relata cómo un hombre se enamora de una guardia fronteriza del lado oriental, pero está impedido de acercarse por razones ideológicas. En 1985, el tema llegó al número 1 de los rankings semanales en Alemania Occidental. of course you have commented this. Klaus, hay una versión que has comentado otras veces que dice que a la CIA le gustó mucho Wind of Change y todo lo que pasó con ella, pero hay versiones que incluso dicen que fue la CIA la que compuso la canción para que sonara en la Unión Soviética como una forma de debilitar al Partido Comunista. Tú has dicho es una noticia falsa, pero es divertida. You have said it's a fake news, but it's a fun one, if I get it right. Is that true? Is that how you see it? Yeah, well, it's of course it's fake news. But this journalist, Patrick Radden-Keefe, Bueno, por supuesto que es una fake news, pero este periodista, Peter Keefe, que escribe para el New Yorker, vino desde Nueva York hasta aquí, a Alemania, para una entrevista conmigo y me confrontó diciéndome: Klaus, te lo digo ahora, hay mucha gente dentro de la CIA que cree que la canción fue escrita por la CIA. Yo me eché a reír, porque fue algo muy extraño de escuchar. Fue como si estuviéramos hablando ahora mismo y tú me dijeras: esta no es tu canción, y llevas 30 años diciéndole a la gente una mentira. Entonces, ¿qué hacía? No podía creerlo, pero rápidamente me di cuenta de que hablaba en serio.
Más tarde supe que la entrevista era para un podcast, como el que estamos haciendo aquí ahora mismo. Y ese podcast, cuando se lanzó, se convirtió en un gran éxito, por la forma en que contaba esta historia y porque vivimos en tiempos en los que las teorías de la conspiración son populares. Mucha gente quiere creer ese tipo de cosas y decir, ¡qué gran historia! Yo le dije que si eso fuera cierto, eso solo subrayaría el poder de la música. No importa quién haya escrito la canción, esto subrayaría el poder de la música. Además, ni en mis sueños más salvajes se me ocurriría que esta canción fue la responsable de la caída del comunismo. Es una teoría demasiado bizarra, pero se planteó en serio. Es una idea un poco hollywoodense y podría ser la trama de una película o algo así. Para los oyentes es emocionante escuchar historias sobre espías, rock and roll, drogas y el lado oscuro de esos días, y todo lo que podría haber pasado y luego decir, tal vez esto es cierto, o quizás sea cierto, pero yo les digo, no lo es. But I tell you it's not. The Wall, ese tremendo álbum conceptual de Pink Floyd, tomó otra significación en Berlín. Roger Waters llevó el show de The Wall a Berlín en julio del 90 para celebrar la caída del muro, en un concierto épico que reunió a 300.000 personas en las cercanías de la puerta de Brandenburgo. Congregó artistas de la talla de Cyndi Lauper, de Bryan Adams, Sinéad O'Connor y, como no, Scorpions. I mean, we had a very strong blues scene. Because blues was like America. Teníamos una escena de blues muy fuerte porque el blues como que representaba a Estados Unidos. Todos imaginaban como que sería estar en los zapatos de una estrella de blues norteamericana. Además, el blues es una música muy simple, pero muy emocional. Entonces, por eso era popular. El punk era muy popular. No Christoph, ¿hay alguna pieza musical que te traslade a esos años, que te lleve a esa época? Es gibt zum Beispiel Fidelio von Beethoven. Sí, una pieza musical, más bien una ópera de Beethoven, porque justamente el día del aniversario 40 de la RDA se estrenó Fidelio en la ópera de Dresden. Esto era meses antes de la caída del muro, con gran movimiento en las calles, protestas. Pero por el otro lado era la gran fiesta de la RDA. Se veían tanques en las calles, incluso muy cerca de la ópera. Y en Fidelio hay un coro de presos, y creando un símil, la directora lo puso en escena con un muro de alambres de púa. Cuando terminó el coro de los presos, hubo un aplauso de 15 a 20 minutos de todo el público, que obviamente había entendido esa metáfora. Que alguien pusiera en escena este muro de alambre de púa, jugando con la idea del muro de Berlín, y también el hecho de un aplauso de 15 a 20 minutos con absoluta motivación política, era realmente impensable. Basically, Wind of Change was a song of hope, and still is a song of hope, you know. Hoping for a peaceful world, you know. Básicamente, Winds of Change era una canción de esperanza, y todavía es una canción de esperanza. La esperanza de un mundo pacífico, la esperanza de que la gente se una en vez de dividirse. Debemos unirnos, avanzar juntos. No deberíamos construir muros. Nosotros somos el pueblo. A las generaciones más jóvenes es importante que les hablemos y contemos del tiempo en que la libertad no era algo que se daba por sentado. Cuando crecimos, hubo jóvenes de 18 años a los que les dispararon, porque intentaban trepar por los muros e intentaban llegar a Occidente. Eran muy jóvenes y les dispararon, los mataron. Hubo tantas víctimas solo por el hecho de querer vivir en libertad. Y es importante que la libertad no se dé por sentada. Eso es algo muy importante para todos y para un futuro pacífico en todo el mundo. Something very, very important for us and for a peaceful future all over the world. Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Mein Name ist Christoph Schulze. Ich wohne in Dresden. Mein Beruf ist Orchestermusiker und ich bin angestellt in der... Okay, my name is Tim Liebert and I did music my whole life and I'm more or less a folk and blues musician. And thank you so much and good luck with the podcast and
all the best and hope to see you next time when COVID-19 is hopefully over and we come back to Chile. Wir empfangen uns auf Kurzwelle 9665. Un solo país. Es una presentación de Fundación Konrad Adenauer y cooperativapodcast.cl. Encuéntranos también en Spotify, iTunes y tu plataforma de podcast favorita. Niemand an die Ostsee seine Mauer zu bauen. Das große Privileg des Sozialismus ist die Freiheit von der Jugend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sehr aktuell. Die Deutsche Demokratische Republik wird seit 40 Jahren. Mr. Gorbachev, tear down this wall.